Quiero hablar de un tema muy importante. Sin más preámbulo, comienzo. Quiero hablar del campo de batalla que es la mente. La mente es un gran campo de batalla, la mentalidad. Recordemos que cada cultura tiene una mentalidad que es construida por las costumbres de cada país. Cada país tiene sus tradiciones, sus modos de pensar, sus maneras de hacer las cosas. Y, y en esa cultura, en esas costumbres se construye una mentalidad. Por eso cada persona tiene una mentalidad dependiendo de su país donde venga. Eh, Dependiendo del país donde uno viene o donde uno está, uno tiene una mentalidad porque uno ha sido, su mentalidad ha sido alimentada por la costumbre, por la cultura y las tradiciones, por todo lo que nos ha rodeado desde pequeños y adolescentes. Entonces, la mentalidad se construye en el ambiente donde uno se lleva, en el ambiente donde uno se desarrolla. Por eso a veces Dios, para usarnos, nos saca de diferentes ambientes, de diferentes culturas, de diferentes costumbres, para injertarnos su mentalidad. Dios quiere infiltrar y poner la mentalidad de Él en nosotros. Y en los tiempos modernos, la iglesia tiene una mentalidad no de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a Dios, de acuerdo a sus costumbres, a sus tradiciones, de acuerdo a las formas en cómo del país en el cual viene o en el cual fue criado. Y puedo decirlo abiertamente, con mucha seguridad, de que los creyentes que venimos de Latinoamérica, a veces nuestra fe es muy tradicional, nuestra fe es cultural. A veces, por mucho que decimos que conocemos a Dios, no lo terminamos conociendo, porque nos encerramos en una cultura religiosa, donde pensamos que Dios es así y solo que pensamos de acuerdo a la cultura. ¿Y por qué digo que la mentalidad es importante para la guerra? Porque si nuestra mentalidad no está de acuerdo a la Biblia o no está de acuerdo a los deseos de Dios, vamos a fracasar en la vida. Puedo decir que Dios en los últimos 2 años de mi vida ha tratado mucho con mi mentalidad. Ha tratado mucho con mi forma de pensar, mi forma de creer. Ha tratado mucho más con mi mentalidad. Dios trata con tu corazón también, pero trata con tu mentalidad. Porque puedes ver, el pueblo de Israel fue libre de Egipto. Pero sin embargo, nunca su mentalidad fue cambiada. La mentalidad de esclavos no hicieron la transición para tener una mentalidad de libres. Nunca pensaron como personas libres. Aunque Dios usó a Moisés para que lo sacara de Egipto, aún en el desierto sus palabras reflejan la mentalidad esclava, su mentalidad esclavizada por un sistema y por una dictaduría que había del régimen de Faraón. Y hoy puedo ver la gente que vivimos en un mundo libre, pero la forma en cómo habla, la forma en cómo se aferra en un país, en un sistema, puedo decir, esta gente es esclava. Aunque sean estudiados profesionales, digo, esta gente es esclava por su mentalidad, por sus palabras,
porque se aferra al sistema, se aferra a un trabajo, se aferra a una vida asegurada. Porque la esclavitud no es algo, la esclavitud moderna no es cadenas que te van a atar con cadenas y grilletes y te van a atar de pies a manos. La esclavitud moderna es diferente, la esclavitud moderna es emocional, mental. Y aunque estemos libres de pies y manos, pero internamente a veces estamos esclavos. Y a veces somos esclavos por nuestra mentalidad, no tanto por todo, sino la mentalidad nos hace esclavos. Tú puedes vivir en el país más desarrollado del mundo. Puedes vivir en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dubái, en esas potencias. Pero si tenemos una mentalidad de esclavos, seremos más esclavos. Porque la esclavitud no está en los países subdesarrollados o pobres. Porque yo vengo de un país pobre y yo he visto que en mi país, que es Honduras, la gente es más libre que por este lado de Londres. He visto más gente atada aquí en Londres que en mi país, porque al menos en Honduras veo la gente pensando con más libertad, haciendo las cosas más libres, y aún aquí en Londres he visto gente muy profesional, gente muy estudiosa, pero pensando con una mentalidad de esclavo, pensando con una forma esclavizada, porque piensa que si no termina su máster, que si no termina su especialidad, que si no sabe sus 3 idiomas, piensa que nunca va a poder luchar con la vida, porque confía más en lo que puede hacer, confía más en lo que puede alcanzar. Porque aunque uno vive en un país desarrollado, en un país preparado, y tenga estudios y tenga preparación, pero si su mentalidad es de esclavo, será esclavo uno. Aunque una persona vive en África, viva en los países más pobres del mundo, pero si tiene una mentalidad libre, será una persona libre, pensará libremente. ¿Por qué en los países más desarrollados la gente toma pastillas para dormir? ¿Por qué vivimos tan deprimidos a veces en los países más desarrollados y vivimos tan estresados? Una de las razones es porque somos esclavos, aunque vivamos en las grandes potencias. Porque la gente se equivoca. La gente piensa que solo porque las personas viven en Dubái, viven en algunos países desarrollados, piensan que son libres. No, yo he visto gente en los lugares más desarrollados, he visto gente más atada emocionalmente y mentalmente. En los países más pobres se puede ver la gente más libre, sonreír más, reír más, ser más libres internamente. Y en los países más desarrollados se puede ver la gente más atada emocionalmente, mentalmente. Porque el ser libre no se trata de vivir en un país desarrollado, se trata de la mente, se trata de las emociones. Y en los países a veces más subdesarrollados, la gente es más libre. Y en los países más desarrollados, la gente es más atada. ¿Y por qué es más atada? Porque hay un sistema antidios que quiere engañar a la sociedad, que quiere hacer pensar a la sociedad que la libertad solo está en el conocimiento, en la ciencia. La libertad está en la mente.